Bueno, ¿te animás, Fiore, a operar vos? ¿Qué cosa? Si te animás a operar vos. Ah, no, está Cristian de vuelta. Ah, no, por favor, Cristian, no me abandones. No, jamás. Vos quedate acá en línea. Yo me quedo acá, ahora me saco el video, pero me quedo acá. Firme. Bueno, buenísimo. Vos es que vos sos como, a ver, como un fantasma que tenemos nosotros, ¿no? Porque no sabemos si estás o no estás, ¿viste? No, estoy. Y a veces agarra un poco de terror. Entiendo, ahí empezamos a transmitir en vivo. Entiendo que el delay de la comunicación esta virtual lo que hace es que capaz que Fiore me dice pasar a Filmina y tarda unos 5 segunditos que nos quedamos en silencio para pasar la Filmina, porque hasta que me llega a mí la información y se pasa la Filmina en la pantalla y todo, son esos segundos de delay, pero quédense tranquilos que estoy acá atrás por cualquier duda. Sí. No. Y también, a ver, es un mecanismo que es nuevo para todos, se entiende, viste, que digamos que no todo puede estar perfectamente afilado, porque bueno, digamos que se hace camino al andar, ¿no? Todos estamos aprendiendo todos Sí. a manejar esto nuevo. Bueno, ¿arrancamos? Primero que nada, presentar a los profes. Eduardo Labusi, docente de la UBA, abogado graduado en UBA, da clases también en la Universidad de Loma de Zamora, en la de Luján y en la de José Cepaz, y también nos va a estar acompañando en esta oportunidad, como en la primer clase o segunda, estuvo Fiorella Cavalieri, abogada también de la UBA, docente en UBA y en la Universidad de San Isidro. Eso en primer lugar, para que todos y todas sepamos quiénes son los docentes que van a estar a cargo, que ya vienen estando a cargo de todas las tutorías, pero bueno, nunca está de más el reconocimiento y la presentación. Por otro lado, nada, desearles feliz día del docente universitario a ambos, y agradecerles profundamente por el esfuerzo que le están poniendo a estas tutorías. La hicieron de verdad, siendo sincero, es una de las tutorías que hasta ahora estamos terminando de prolijar todas las demás para tratar de largar una segunda parte de las que ya fueron terminando, pero en esta tenemos un calendario de clases muy largo y muy amplio en el que todas las clases tenemos una filmina para poner, todas las clases están los docentes, tenemos uno o dos docentes, y la verdad que para nosotros es una satisfacción bárbara que docentes se preocupen por los estudiantes y nada, que estén dispuestos a laburar en coordinación con nosotros para llevar la educación pública gratuita y de calidad a todos los rincones de las casas de los y las estudiantes de nuestra casa de estudio particularmente. La modalidad va a ser como todas las clases, tanto Fiore como Edu, cuando tengamos la filmina me avisan y pasamos la filmina. Las dudas, por favor, pongámosla tanto en los comentarios del vivo de Facebook como en los comentarios del chat de Zoom, en lo que yo voy a estar haciendo el relevamiento y en las oportunidades que se abran para que los profesores abran para las consultas, yo se las voy a estar transmitiendo y las vamos a estar aclarando. Así que nada más por ahora, los dejo con los excelentes docentes Eduardo y Fiore, y nada, muy buena clase. Bueno, muchas gracias. Fiore, ¿me dejas empezar con 2 palabras nada más? Por supuesto, obvio. Bueno, a ver, lo más lógico sería que uno de los agradecimientos los haga cuando termine este ciclo de charlas, digamos, porque es lo que se estila, ¿no? Como estamos en internet y digamos, y esto es tributario, y no estoy seguro si después de 2 horas de clase van a escuchar lo que teníamos para decir al final, prefiero decirlo al principio. Cristian, vos cuando nos agradeces a nosotros, a ver, es de estilo decir gracias a ustedes, ¿no? Pero realmente de corazón gracias a ustedes. Como vos dijiste en la presentación, yo estoy en unas cuantas universidades. Y una cosa que me vengo enterando, digamos, de otras facultades, es que hay mucha gente que no pertenece a la UBA y que sigue estas tutorías. Es decir, estas tutorías se están convirtiendo en una especie de faro para un montón de alumnos que quedaron, digamos así, a su merced, no solamente de la Universidad de Buenos Aires, sino de muchas otras universidades. ¿Cómo? Viste, como es obvio, nosotros somos de tributario. Tributario es un ámbito muy chico. A ver, qué sé yo. Pongamos, si laboral es Brasil, nosotros somos Uruguay, o medio Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, digamos que
estamos al tanto de todo y realmente la información que nos llega es esa. Así que para nosotros es un orgullo formar parte de estas tutorías, que de alguna forma son una especie de vanguardia que se está haciendo en un momento muy duro para la educación universitaria argentina, y nosotros, mis felicitaciones a todos los organizadores, a la agrupación, y el agradecimiento enorme a los alumnos por, digamos, este deseo que tienen de seguir perfeccionándose sin, digamos, más allá de todas las dificultades existentes. Así que bueno, Fiore, cuando quieras. Bárbaro, muchas gracias, Eduardo. Bueno, aprovecho yo también y me sumo al agradecimiento. Cristian, gracias por tus palabras y nuevamente agradezco a la agrupación, a la Centeno, por habernos convocado y haber confiado en nosotros para efectuar estas clases, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a empezar con la clase del día de la fecha. Cristian, te pido si ahora sí podés poner el PowerPoint. Por lo pronto, mientras Cristian pone el PowerPoint, voy a aprovechar la semana pasada, la clase anterior, perdón, que fue el día martes, el doctor Eduardo Laguzzi empezó hablando de lo que es empezó a hablar de lo que son los tributos, ¿sí? Explicó obviamente la clasificación de los tributos, que es la clasificación clásica, que integra tanto a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales. Bueno, en el día de la fecha vamos justamente a hablar de manera específica de cada uno de estos tributos, ¿sí? De manera particular. En estos momentos, bueno, yo voy a arrancar por los impuestos, ¿sí? Bueno. Se escucha una voz de fondo, no sé si hay algún micrófono encendido o algo, pero escucho una voz de fondo. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a empezar hablando de los impuestos, ¿sí? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué es un impuesto? Específicamente, el impuesto, como bien decimos, es un tributo, ¿sí? Corresponde a esta clasificación tripartita, que es la doctrina respecto a los tributos. Específicamente, el impuesto es una prestación patrimonial coactiva, que generalmente es pecuniaria, ¿sí? Es decir, dineraria, que el Estado, por medio de su poder de imperio, tiene derecho a exigir a las personas que por ley están llamadas a satisfacerla, ¿sí? Obviamente, ¿cuándo van a estar llamados a satisfacer estos impuestos? Cuando realizan los hechos imponibles establecidos por el legislador. ¿Qué es lo distintivo de este tributo, del impuesto? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Justamente tiene que realizar tiene que tener una capacidad contributiva, el contribuyente, para justamente estar llamado a pagar este impuesto. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es aquella aptitud económica que tiene una persona, ya sea una persona humana o una persona jurídica, para poder contribuir al sostenimiento del Estado, ¿sí? Entonces, el impuesto es esto, es esta prestación que se realiza en dinero al Estado para el sostenimiento de los gastos públicos, ¿sí? Y siempre y cuando, obviamente, se realiza siempre que tenga un hecho revelador de capacidad contributiva. La diferencia esencial que tienen los impuestos con los otros dos tributos que va a dar el doctor Laguzzi en la segunda parte de la clase, es decir, tanto las tasas como las contribuciones especiales, tiene que ver que en realidad no se necesita, además, como un hecho revelador, no se necesita más que la capacidad contributiva, ¿sí? Es decir, no requiere de ninguna actividad por parte del Estado, ninguna prestación por parte del Estado, ¿sí? Que sí lo van a requerir tanto las tasas como las contribuciones especiales. Lo único que se requiere entonces es que aquellos sujetos alcanzados tengan y cuenten con capacidad contributiva, capacidad para contribuir al sostenimiento del Estado. Cristian, ¿te puedo pedir si pasás a la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a hablar entonces de las características que tienen que tener los impuestos. En primer lugar, se habla que el impuesto tiene que ser un impuesto óptimo. ¿Qué significa esta teoría de la imposición óptima? Es aquella teoría, entonces, que postula una serie de reglas que deben respetar los esquemas tributarios para poder
permitir recaudar lo buscado con el menor costo posible. Entonces, se permite recaudar lo mayor que se pueda con un costo inferior. Ahora bien, si bien el mayor costo, en realidad, que implica el pago de los impuestos, es justamente lo que denominamos la presión tributaria, es decir, el peso mismo del impuesto, que es aquel que soporta el contribuyente sobre su renta o sobre su patrimonio, la realidad es que existen otros costos también, ¿sí? Entre estos costos, por ejemplo, tenemos aquellos que acarrean los gastos o las tareas de gestión, verificación, o de gestión, control y verificación por parte de la administración. Obviamente que acá tenemos, por ejemplo, los sueldos al personal. Cuando hablamos de la administración a nivel nacional, tenemos, por ejemplo, estamos hablando de la AFIP como principal órgano recaudador, entonces son todos aquellos sueldos que, por ejemplo, tiene que pagar a sus empleados, o bien, por ejemplo, todos los programas de control de gestión, las computadoras, sus sistemas, es decir, todo esto conlleva un costo. Por otro lado, también tiene que ver con el costo que le implica al contribuyente. No solamente lo que hace un rato yo les decía que es la presión tributaria, es decir, la presión tributaria directa, que es el peso propio del impuesto, sino la presión tributaria indirecta. Tiene que ver, por ejemplo, con las presentaciones juradas que tiene que realizar, la conexión a Internet, por ejemplo, los equipos, como los controladores fiscales que requiere, incluso el asesoramiento profesional, ¿sí? El hecho de tener que contratar a un contador muchas veces, que es el que le lleva, le realiza las presentaciones juradas, lo asesora y demás. Todo esto acarrea un costo, entonces, para el contribuyente, ¿no? Y este costo, obviamente, es aquel que yo les estoy mencionando en esta teoría. Además están los costos de eficiencia, que son justamente el estudio de los agentes al momento de operar en el mercado. ¿Qué significan entonces estos costos de eficiencia? Significa todos aquellos costos que tienen que ver con el estudio que tiene una determinada, por ejemplo, empresa a la hora de acceder al mercado. Entonces, se tienen que realizar una serie de estudios para ver dentro de cuáles actividades tienen determinados beneficios impositivos, por ejemplo. La idea de pagar el menor costo posible. Bueno, entonces, cuando hablamos de esta teoría del impuesto óptimo, se desprende que es aquel que surge luego entonces del estudio que conlleva la aplicación de estas reglas de la técnica impositiva, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere decir el impuesto para que sea óptimo. Tratar de tener el menor costo posible y la mayor recaudación. Por otro lado, como segunda característica, tenemos el impuesto neutral, que el impuesto tiene que ser neutral. Para esto, en realidad, se hace referencia a un concepto que hoy en día es un concepto verdaderamente ideal, ¿sí? Ya en realidad es de imposible cumplimiento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que un impuesto entonces sea neutral? Significa que un impuesto no cause ningún efecto en el mercado en el que se lo aplica. Es decir, lo que se pretende es que se mantengan las situaciones entre las personas y las empresas existentes en un mercado, se mantenga su situación de manera igual a la que tenían anteriormente que se establezcan los impuestos. La realidad es que esto ya es impracticable, no existe. ¿Por qué? Porque la imposición de un determinado impuesto en el mercado siempre va a traer aparejado algún efecto, ¿sí? Entonces, nunca la situación entre las personas y las empresas va a ser la misma que antes de su imposición, ¿sí? Entonces, por eso se habla que esta característica de la neutralidad en realidad pasa a ser un concepto meramente ideal, ¿sí? No existe esto, siempre va a haber algún efecto entre el antes y el después de la imposición, ¿sí? Más bien, los impuestos son distorsivos, es decir, sí causan algún tipo de efecto en aquellos sujetos que actúan en el mercado. Después, por el otro lado, tenemos los impuestos con fines específicos, ¿sí? Los impuestos, entonces, con fines específicos son aquellos que se emplean para impuestos cuya recaudación está afectado tanto total como o parcialmente a la financiación de determinada actividad. ¿Qué significa esto? Que existen impuestos que tienen una asignación específica.
Es decir, lo que se recauda con un determinado impuesto va a ir destinado a alguna actividad determinada por el legislador en la misma ley del impuesto, ¿sí? Esta asignación puede ser o total, es decir, todo lo que se recaude con ese impuesto, o puede ser parcial, ¿sí? Bueno, Cristian, te pido si podés pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, después tenemos los impuestos con fines fiscales o fines extrafiscales. Los impuestos, entonces, con fines fiscales son aquellos impuestos que fueron concebidos, que fueron creados para aportar, entonces, desde las economías de los particulares, desde cada uno, digamos, de nuestros bolsillos, hacia el erario público. ¿Para qué? Para justamente solventar el gasto público y poder así satisfacer las necesidades públicas de la sociedad en sí, ¿sí? Entonces, la finalidad es esta, es una finalidad fiscal para poder solventar los gastos del Estado. ¿Cuáles son esos fines, estas satisfacciones por parte, digamos, del Estado? Tiene que ver con la salud, la educación, la defensa, entre otras, ¿sí? Esto tiene que ver entonces con los impuestos fiscales. Ahora, los extrafiscales son aquellos justamente que la cobertura del gasto público no es lo primordial, ¿sí? Tienen otra finalidad, no es meramente recaudatoria. Entonces, dentro de los impuestos extrafiscales tenemos tanto aquellos que son las consecuencias extrafiscales y aquellos que tienen fines fiscales propiamente dichos. Bueno, dentro de los fines de las consecuencias fiscales, entonces, podemos decir que se trata de aquellos efectos que vienen ligados o que vienen vinculados al tributo, ¿sí? Pero que no están principalmente o expresamente buscados por el legislador. Entonces, un ejemplo podría ser cuando se establece una discriminación en la imposición sobre la renta, tanto entre solteros como casados. Ustedes han escuchado hablar, seguramente, en el impuesto a las ganancias, cuando se habla que aquellos, digamos, los impuestos que pagan los casados y los solteros es distinta. Bueno, y obviamente esto es así porque no es lo mismo la renta que tiene una persona que la misma renta que tienen dos personas, es decir, un matrimonio. La realidad es que la capacidad contributiva en el primer caso va a ser superior que aquella capacidad que se divide entre dos personas, entre un matrimonio. Pero acá, ¿cuál es la consecuencia extrafiscal? Si bien no está establecido por el legislador de manera expresa, la consecuencia también de esta fiscalidad tiene que ver, de esta discriminación, tiene que ver la de favorecer el matrimonio, ¿sí? Y la constitución de una familia bajo los cánones legales. Entonces, lo que se pretende es justamente de manera consecuente perseguir esta extrafinalidad, ¿sí? Después, por otro lado, entonces acá tenemos lo que decíamos que son las consecuencias extrafiscales. Por otro lado, tenemos los fines extrafiscales propiamente dichos, es decir, aquellos que sí son establecidos de manera textual y expresa por el legislador en las leyes, ¿sí? Entonces, en este caso, estos fines extrafiscales pueden ser ya sea de fomento, es decir, para fomentar una determinada conducta, o bien de penalización, es decir, aplicándoles una especie de sanción a la realización de determinada conducta. Lo que busca, obviamente, es influir en la conducta de estos sujetos alcanzados, de los sujetos pasivos. Un ejemplo podría ser, entonces, cuando hablamos de los impuestos que se le aplican a los cigarrillos. ¿Cuáles son? Los impuestos internos. Entonces, todos aquellos que consumen cigarrillos, que compran cigarrillos, pagan estos impuestos denominados impuestos internos. Y aquí justamente tenemos lo que sería la finalidad extrafiscal de penalización o de sanción. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es desalentar la conducta de aquellos consumidores de los cigarrillos. ¿Por qué? ¿Qué persigue acá el legislador, perdón? ¿Qué persigue? Bueno, persigue justamente cuidar el derecho a la salud, ¿sí? De toda la sociedad, de todos los ciudadanos. Entonces, por esto se le aplica este impuesto superior tratando de desalentar el consumo a los cigarrillos. Ahora bien, podría ser otro ejemplo de fomento,
estamos hablando de los impuestos aduaneros, por ejemplo. Los impuestos, ¿qué pasa con esto? Lo que se quiere salvaguardar acá es la protección nacional, de los productos nacionales frente a la industria, por ejemplo, extranjera. Entonces, lo que se suele hacer aquí es, a través de los impuestos aduaneros, encarecer la adquisición de aquellos artículos importados, ¿sí? Entonces, lo que se hace es con esto tratar de fomentar la industria nacional. Entonces, acá ven cómo juega la diferencia entre la finalidad fiscal, por un lado, y la extrafiscal, ¿sí? Es decir, con las finalidades perseguidas por el legislador y que no siempre tienen que ver, digamos, con la finalidad de recaudar. En este último punto, en el de la finalidad extrafiscal, muchas veces igualmente no se tiene a la capacidad contributiva de la persona como, digamos, la base de medición del impuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces puede suceder que aquellos que pagan un impuesto, por ejemplo, el impuesto interno en el caso de los cigarrillos, lo tengan que pagar incluso aquellos que no tengan una elevada capacidad contributiva, ¿sí? O a la inversa, es decir, aquellos que cuentan con determinados beneficios impositivos o con fines de, digamos, con fines de fomento de una determinada actividad, quizás tengan una elevada capacidad contributiva. Entonces, en este caso, la capacidad contributiva, si bien se va a tener en cuenta, porque aquel que tenga capacidad contributiva tiene que justamente contribuir al sostenimiento del Estado, no va a ser la pauta ni el parámetro para poder, digamos, medir el impuesto a pagar, ¿sí? Bueno, Cristian, te pido si podés pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la clasificación de los impuestos. Tenemos distintos tipos de impuestos. En primer lugar, tenemos que los impuestos pueden ser tanto ordinarios como pueden ser impuestos extraordinarios. Obviamente que este criterio de ser ordinarios o extraordinarios tiene que ver o hace referencia a la permanencia que tenga un impuesto en el sistema tributario del Estado. Entonces, ¿un impuesto va a ser ordinario cuando tengo una estabilidad o tengo una permanencia en el sistema tributario, ¿sí? Es decir, se repiten a lo largo del tiempo. ¿Y qué van a hacer? Van a solventar los gastos habituales del Estado. Recuerden que todos los gastos ordinarios obviamente se encuentran solventados por los ingresos ordinarios, en este caso, impuestos ordinarios. A diferencia del impuesto ordinario, tenemos como contraposición un impuesto extraordinario. Bueno, justamente el impuesto extraordinario es aquel que se establece por un periodo limitado de tiempo. ¿Para qué? Para atender a circunstancias que requieren de un esfuerzo económico superior y excepcional, ¿sí? Obviamente que cuando estas circunstancias sean superadas, no amerita su sostenimiento en el sistema tributario. Entonces, un ejemplo de lo que podríamos decir como un impuesto extraordinario es el que se está discutiendo y está en boca de todos, que es el impuesto a las grandes fortunas o a las grandes riquezas, ¿sí? Sería un impuesto extraordinario que en teoría, por lo que se escucha, podría tratarse de un impuesto por única vez, y obviamente que sería como consecuencia de la crisis provocada económica, digamos, por el coronavirus. Ahora bien, por otro lado, también, otro ejemplo también cercano que podríamos hablar, recuerdan que en diciembre se sancionó lo que conocemos como el impuesto país, ¿sí? Es decir, ese impuesto que consiste en una alícuota del 30% que se aplica a todas aquellas operaciones que tengan, digamos, que se realicen con moneda extranjera, ¿sí? Es decir, adquisición de moneda extranjera, cualquier producto o servicio. Entonces, este impuesto país que se sancionó y que se creó por una ley en diciembre del año 2019, también fue como consecuencia de la ley de solidaridad que declaró la emergencia económica, ¿sí? En nuestro país. Por lo tanto,
se estableció que este impuesto país va a ser creado por el transcurso de 5 años, ¿sí? Por 5 ejercicios anuales. Por lo tanto, acá ven los ejemplos de estos impuestos extraordinarios que fueron establecidos. Un ejemplo también, y este acá les va a hacer un poco más de ruido, porque el que ustedes conocen, el que conocemos todos como impuesto a las ganancias, en realidad es un impuesto que nació como un impuesto extraordinario, es decir, nació en el año 1932 como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial del año 29. Obviamente que eso repercutió en nuestro país, entonces ante una crisis económica, obviamente se necesitaba de dinero, se necesitaba recaudar, y por lo tanto se estableció lo que hoy conocemos como impuesto a las ganancias, que en ese momento se llamaba impuesto a los réditos. Bueno, el impuesto a las ganancias se creó obviamente de manera como un impuesto extraordinario y por el periodo de 1 año. Bueno, desde ese entonces lo seguimos teniendo en nuestro sistema tributario y por lo tanto podríamos decir que ya es casi un impuesto ordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es permanente en nuestro sistema. ¿Y por qué esto es así? Porque justamente nuestro país está, digamos, vive de crisis en crisis, de emergencia en emergencia, y por lo tanto es un impuesto que al día de la fecha sigue estando vigente en nuestro sistema tributario. Bueno, después tenemos como otra clasificación los impuestos personales o subjetivos, por un lado, y después, por el otro, los impuestos reales u objetivos. Entonces, personales o subjetivos y reales u objetivos. Bueno, ¿cuáles son los impuestos personales o subjetivos? Son aquellos impuestos que toman en cuenta las características justamente personales de cada contribuyente. Entonces, acá el impuesto no mira a la cosa como una fuente productiva de riqueza, sino que mira directamente a su dueño o a su poseedor, ¿sí? O sea, mira las características de las personas. Un ejemplo de estos impuestos personales serían el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque mira la renta, por ejemplo, de una determinada persona, o el impuesto a los bienes personales. ¿Por qué? Porque mira el patrimonio de una determinada persona, es decir, la suma de todos aquellos bienes que tiene un determinado sujeto. Mientras que, Cristian, si querés pasar a la siguiente diapositiva, mientras que los impuestos reales u objetivos, entonces, lo que no van a tener justamente en cuenta las características personales de los sujetos, sino que acá sí miran a la cosa como una fuente productiva, y por lo tanto, el cálculo, digamos, de la cuota tributaria a ingresar en concepto de impuesto no va a tener en cuenta las características de los sujetos, ¿sí? Un ejemplo de esto lo tenemos con el impuesto sobre los automotores, que es un impuesto provincial. Este impuesto sobre los automotores, entonces, lo que va a gravar son aquellos contribuyentes que tengan automotores, que tengan automóviles de similares características, ¿sí? En cuanto a su valor, y esto es obviamente que sea debido a su marca, a su modelo, al año, pero no tiene en cuenta las características de la persona y ni siquiera tiene en cuenta la magnitud total de la capacidad contributiva que pueda tener. Es decir, si tiene otros bienes, por ejemplo. No le importa en este impuesto si ese sujeto tiene otros bienes. Lo único que le importa, obviamente, es las características específicas que tiene ese automóvil para estar considerado como alcanzado por el impuesto. Entonces acá tenemos la diferenciación entre uno y otro impuesto. Ahora bien, vamos a pasar a otra de las clasificaciones, que son los impuestos fijos y los impuestos graduales. En primer lugar, vamos a hablar de los impuestos fijos. El impuesto fijo es aquel cuya cuota es invariable. La cuota tributaria a pagar es invariable. Y no depende entonces de la característica de la riqueza, digamos, de las personas. Es decir, acá no importa ni la renta ni su patrimonio. Para lo único que nos va a importar la renta y el patrimonio del contribuyente es para ver si efectivamente este sujeto va a tributar o no va a tributar. Pero no nos importa para saber específicamente, para hacer una base de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a pagar es fijo.
Y acá en la pantalla, si pueden apreciar, yo lo saqué estos datos, bueno, de la página de AFIP, donde están establecidos las categorías de monotributo. El ejemplo del impuesto fijo justamente es el monotributo. ¿Por qué? Porque acá, voy a correr en la pantalla, bueno, acá ustedes ven, por ejemplo, tienen la categoría A, cuyos ingresos brutos es 200, bueno, no llego a ver bien, 208.700, casi 40.000 pesos. Entonces, acá es cuando yo les decía hace un rato que la capacidad contributiva solamente nos va a servir para ver si estoy alcanzado o no estoy alcanzado por determinado impuesto. Entonces, si yo tengo una renta anual que sea el importe, voy a estar alcanzado y voy a estar dentro de la categoría A, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a que el impuesto es fijo, me estoy refiriendo a que la cuota tributaria a pagar de manera mensual va a ser fija. Entonces, voy a pagar 1.955 pesos, ¿sí? Que lo tienen al costadito a la derecha. Lo mismo con la categoría B, es decir, que si yo tengo una ganancia anual o unos ingresos anuales entre 208.000 y 313.000, lo que voy a pagar por mes va a ser 2.186 pesos, 2.186 pesos, en concepto de monotributo de manera mensual. ¿Qué significa? No importa si específicamente los que están en la categoría B tienen ingresos brutos de 313.000, de 300.000 o de 250.000. No importa, están todos dentro de la misma categoría y el importe va a ser fijo, ¿sí? El importe a pagar va a ser fijo dependiendo de cada categoría. Cristian, te pido si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora bien, tenemos los impuestos fijos y por otro lado tenemos los impuestos graduales. ¿Cuáles son los impuestos graduales? Son aquellos justamente en que la obligación tributaria se determina teniendo en cuenta un cálculo que toma la riqueza exteriorizada por el contribuyente. Entonces, acá sí se tiene en cuenta la capacidad contributiva y la riqueza que tiene un contribuyente y se le va a aplicar sobre esa riqueza, es decir, sobre esa base imponible, una alícuota. ¿Qué es la alícuota? Es el porcentaje que se le aplica a esa riqueza. Obviamente que esto lo que va a generar es el resultado de cuotas tributarias distintas, ¿sí? Es decir, el pago del impuesto va a variar. Entonces, cuando hablamos de los impuestos graduales, tenemos que clasificarlos en proporcionales, progresivos o regresivos. Bueno, ¿cuáles son los impuestos proporcionales? Los impuestos proporcionales son aquellos en los que la alícuota permanece constante, ¿sí? No varía. Y se aplica sobre la base imponible. Obviamente que esto va a dar lugar a cuotas tributarias distintas. ¿Qué ejemplo podemos poner sobre los impuestos proporcionales? El impuesto al valor agregado, lo que conocemos como el IVA. ¿Por qué? Acá la alícuota es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no varía, que es la alícuota del 21% la mayoría de las veces, ¿sí? Salvo determinadas excepciones. Pero en líneas generales, la alícuota del IVA va a ser del 21%. Entonces, en este caso, lo que varía va a ser la base imponible sobre la que se aplica esa alícuota que es la del 21%. Por lo tanto, si yo compro un determinado producto en el mercado, independientemente de qué tipo de producto sea o qué marca sea, la alícuota va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque es la del 21%, es la alícuota fija. Obviamente que va a cambiar lo que yo pago en concepto de tributo porque lo que varía es la base imponible, pero la alícuota es constante, ¿sí? Después tenemos lo que conocemos como los impuestos progresivos. ¿Cuáles son los impuestos progresivos? Los impuestos progresivos son aquellos donde la alícuota aumenta a medida que aumenta la base imponible, ¿sí? Obviamente que va a dar lugar a cuotas más elevadas a medida que vaya creciendo la base imponible. Entonces, aumenta la base imponible, aumenta la alícuota. Estas son las progresivas. Bueno, dentro de las
Cristian, te pido si podés cambiar la diapositiva. Bueno, dentro de los impuestos progresivos tenemos digamos, distintas maneras de establecer la progresividad. Por un lado tenemos la progresividad por clases y por el otro lado tenemos lo que conocemos como la progresividad por escalas. ¿Qué es la progresividad por clases? La progresividad por clases implica que se establecen distintos grupos de categorías basados en las rentas o en los patrimonios de las personas, ¿sí? Y a esos grupos se le aplica un tipo de alícuota. Entonces, dependiendo de cada categoría, se le va a aplicar un tipo de alícuota distinto. A medida que los grupos tienen bases imponibles superiores, las alícuotas van a ir aumentando. Entonces, a modo de ejemplo, podemos decir que en una categoría donde supongamos que el impuesto a las ganancias se va a gravar entre aquellos que tengan una ganancia entre 50.000 pesos y 100.000 pesos, cuya alícuota va a ser del 10%, todo esto es ejemplo, ¿sí? Y después, otro grupo u otra categoría que establezca que tenga una renta entre 100.000 pesos y 200.000 pesos, cuya alícuota es del 15%, obviamente que acá ven, aumenta la base imponible, aumenta la alícuota. Sin embargo, ¿qué pasa con esta progresividad por clases? En este sentido, esta progresividad por clases lo que suele ocasionar son problemas de equidad fiscal. ¿Por qué? Porque el salto entre una categoría y otra puede ocurrir que haya una disparidad. ¿Por qué? Porque si a mí la renta me aumenta solamente en una unidad, yo paso a integrar la siguiente clase y tengo que pagar una alícuota totalmente superior. Siguiendo el ejemplo que yo les decía, si yo paso a la siguiente categoría y paso a ganar 100.000 pesos... ¿Por qué? Porque si a mí la renta... Me estoy escuchando. Bueno, si yo gano... ¿Hay algún micrófono? Bueno, si yo gano entonces 100.000 pesos, o sea, por un peso que yo paso a la siguiente categoría, sobre ese 100.000 peso, yo voy a tributar el 15%. La alícuota que se me va a aplicar va a ser la del 15%. Entonces, ustedes ven que por un peso yo pasé de tributar una alícuota del 10% a una del 15%. Por eso se habla de que esta progresividad por clase lo que trae es lo que conocemos como el error de salto, ¿sí? Pasar de una categoría a la otra implica una inequidad fiscal. Por lo tanto, para poder suavizar el salto de un tramo a otro, se establece lo que conocemos como la progresividad por escala. La progresividad por escala justamente lo que hace es evitar estos problemas de los saltos bruscos, ¿sí? Entonces suaviza este tramo entre un escalón y el otro. Entonces, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo funciona esta progresividad por escalas? Funciona de manera que, si yo pertenezco a una determinada escala, se me va a aplicar un monto fijo en esa escala. Y si yo supero esa escala, es decir, paso a la siguiente escala, sobre esa excedente yo voy a pagar una alícuota, pero la alícuota va a ser sobre el excedente nada más. Entonces, se evita justamente este error de salto que generaba la progresividad por clases. Ustedes, como ven ahí en la pantalla, yo puse, bueno, justo ahí no sé por qué no se ve bien, pero yo mencioné que se trata del impuesto inmobiliario. Es el impuesto inmobiliario del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Ustedes ahí ven que en la base imponible, por ejemplo, si un inmueble tiene una evaluación fiscal que ronda entre 70.000 y 90.000 pesos, ustedes van a pagar una cuota fija de 2.485. Y dependiendo el excedente, si ustedes se pasan a la siguiente escala, van a pagar las alícuotas que figuran al margen derecho, ¿sí? Es decir,
nunca van a pagar entonces el porcentaje total de la siguiente escala, como sucedía en la progresividad por clases, ¿sí? Entonces, esto lo que hace justamente es suavizar este salto de escalón a escalón. Lo que hace entonces es, se paga un monto fijo, depende de la categoría que yo anteriormente estaba, y cuando salto al siguiente escalón voy a pagar solamente un porcentaje sobre sobre ese excedente, ¿sí? Bueno, ahora bien, Cristian, te pido pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y por último, como les mencionaba, tenemos los impuestos regresivos. ¿Cuáles son los impuestos regresivos? Los impuestos regresivos son aquellos casos al contrario, digamos, de los progresivos. Es decir, a medida que aumenta la base imponible, la alícuota se va a ir reduciendo, se va a ir achicando. Obviamente que la cuota tributaria a pagar, el impuesto a pagar, va a ir aumentando, ¿sí? Pero la alícuota es la que va disminuyendo. Un ejemplo de esto, también tenemos el impuesto al valor de agregado. Lo habíamos puesto al IVA, obviamente como un impuesto proporcional, ¿sí? Donde la alícuota era variable. Pero también encaja dentro de los impuestos regresivos. ¿Y por qué lo encontramos también como un impuesto regresivo? Justamente cuando lo que estamos teniendo en cuenta, la perspectiva que estamos teniendo en cuenta, tiene que ver con el monto de los ingresos y con el valor, con el monto de los ingresos de las personas. Entonces, si una persona, por ejemplo, dos personas van a tener que consumir una canasta básica de alimentos, por ejemplo, cuyo consumo obviamente es imprescindible porque todos nosotros consumimos productos de la canasta básica para poder alimentarnos, lo cierto es que una persona que tenga una capacidad contributiva superior, ese impuesto al valor agregado, ese 21%, obviamente que le va a representar muchísimo menos que aquel que tenga una capacidad contributiva inferior. A modo de ejemplo, una persona cuyo sueldo es de 50.000 pesos y otra persona cuyo sueldo es de 100.000 pesos y ambos consumen la misma canasta básica, es decir, que gastan lo mismo, y obviamente que el impuesto al valor agregado, que es del 21%, va a ser el mismo, la realidad es que ese 21% para aquel que gana 100.000 pesos va a ser inferior, va a representar una alícuota inferior frente a aquel que gana 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, por eso se habla de una regresividad. ¿Por qué? Porque a mayor base imponible, la alícuota disminuye, ¿sí? Disminuye en sentido figurativo. ¿Por qué? Porque representa representa una regresión en esta base imponible, ¿sí? Va disminuyendo. Bueno, ahora bien, por otro lado, tenemos como otra clasificación, tenemos a los impuestos generales y a los impuestos especiales. Los impuestos generales, entonces se trata de todos aquellos impuestos que gravan manifestaciones de capacidad contributiva de una misma naturaleza. Recuerden la capacidad contributiva, que dijimos que es esta aptitud económica para contribuir al sostenimiento del Estado, se manifiesta a través de la renta, ¿sí? Es decir, la ganancia que un sujeto pueda tener, el patrimonio que un sujeto pueda tener, o bien el consumo, ¿sí? Es decir, una persona cuando consume, obviamente, cuenta con una capacidad contributiva, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas tres manifestaciones cualquiera de esas tres que yo nombré son manifestaciones de capacidad contributiva. Entonces, el impuesto general lo que hace justamente es gravar todas las manifestaciones de capacidad contributiva de una misma naturaleza. Si yo les hablo del impuesto al valor agregado, es decir, del IVA, es un impuesto general que la capacidad contributiva que grava, que persigue justamente, es la capacidad contributiva de consumo. Todos nosotros, cuando vamos al mercado y compramos algo, pagamos el impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está justamente teniendo en cuenta la capacidad contributiva, manifestación de capacidad contributiva, consumo. Es decir, grava indiscriminadamente cualquier transacción de bienes y servicios que ocurren en el mercado. Ahora, la diferencia entre el impuesto general y el impuesto especial es que justamente el impuesto especial busca incidir sobre un tipo determinado
de operaciones sobre bienes y servicios, ¿sí? Entonces, no grava cualquier manifestación de capacidad contributiva de una misma naturaleza, sino operaciones específicas, ¿sí? Entonces, un ejemplo siguiendo, digamos, con la línea de la manifestación de capacidad contributiva consumo, es dentro del impuesto especial tenemos el impuesto interno. Es el impuesto que yo les mencionaba, que es aquellos que tributan todos aquellos que compran cigarrillos, por ejemplo. Entonces, acá decimos que también es un impuesto que grava la capacidad contributiva de consumo, pero sobre un determinado tipo específico de bien o de servicio. En este caso, de los cigarrillos, ¿sí? Entonces, la diferencia es esto. Mientras que uno abarca todas las capacidades contributivas de una misma naturaleza, digamos, los especiales no, ¿sí? Determinados productos o servicios específicos. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la última de las clasificaciones de los impuestos, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. Cristian, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos entonces la clasificación de los impuestos directos e indirectos. Acá tenemos 3 criterios que diferencian tanto los impuestos directos como los indirectos. Sin embargo, hay 2 que ya no se usan, ¿sí? Que ya no se usan para clasificar y para distinguir cuándo los impuestos son directos y cuándo son indirectos. Pero bueno, uno de ellos tiene que ver con el criterio administrativo. Obviamente este criterio ya no se utiliza. ¿Pero qué decía este criterio administrativo? Establecía que los impuestos eran directos cuando se trataba de aquellos impuestos que se recaudan a través de padrones o de listas de contribuyentes, ¿sí? Es decir, cuando los contribuyentes se encontraban en algún listado por parte de la administración. Mientras que los impuestos eran indirectos cuando se trataba de todo el resto de los contribuyentes, es decir, aquellos que no se encontraban en estos padrones o listas de contribuyentes. Es decir, se desconocía la individualización del contribuyente. Este es un caso del impuesto al valor agregado, ¿sí? El IVA. ¿Por qué se desconoce? Porque en realidad la capacidad contributiva que grava es la capacidad de consumo. No está individualizado quién va a ser el que va a consumir, por ejemplo, determinado producto en un supermercado. Por lo tanto, es indirecto. En cambio, por ejemplo, ganancias o bienes personales sí estamos individualizados y sí estaban en padrones porque son listados que tiene obviamente la administración. Obviamente que, por ejemplo, la administración tiene conocimiento de nuestros ingresos, cuando, por ejemplo, todo aquel que es monotributista, obviamente que a través de, sobre todo hoy en día, con la facturación electrónica y demás, obviamente que el fisco tiene acceso a determinada información y por lo tanto se encontrarían en determinados padrones o listas de contribuyentes, ¿sí? Tiene que ver con esto, la diferenciación entre los directos y los indirectos. Sin embargo, les vuelvo a repetir, este es un criterio que ya no se utiliza, este criterio administrativo, para diferenciarlos. Por lo tanto, pasamos después al otro criterio que tiene que ver con la traslación económica, el criterio de la traslación económica. ¿Qué significa el criterio de la traslación económica? Bueno, diferencia a los impuestos, tanto en directos como en indirectos, diciendo que en realidad los impuestos son directos cuando no hay traslación económica. Y son indirectos justamente cuando hay traslación del impuesto. ¿Qué significa la traslación? Entonces, la traslación lo que significa es cuando un impuesto, en realidad, el contribuyente traslada la carga impositiva a otro sujeto, ¿sí? Entonces, decimos, por ejemplo, que es un impuesto indirecto, justamente el IVA, y que en el IVA hay traslación del impuesto. ¿Por qué? Porque en realidad en todo el ciclo productivo, en toda la cadena económica, desde el momento 1 en el que, por ejemplo, se obtiene materia prima de un determinado producto hasta que pase por cada una de las fases industriales, hasta que llega, por ejemplo, al mayorista y luego llega al consumidor final,
En una de esas etapas se va tributando el impuesto al valor agregado, pero finalmente quien lo soporta es el consumidor final, es decir, somos todos nosotros cuando vamos al supermercado y cuando compramos un producto. Finalmente ese impuesto al valor agregado lo cargamos nosotros, lo pagamos nosotros. Nosotros como consumidores finales no podemos trasladarlo a nadie más, ¿sí? Entonces, acá estaba la diferenciación entre la traslación económica. Entonces, son indirectos aquellos que pueden trasladarse, como por ejemplo el IVA. Y son directos aquellos que no pueden trasladarse, como por ejemplo el impuesto a los bienes personales o impuesto a las ganancias. Es decir, yo no puedo trasladar este impuesto a nadie. ¿Por qué? Porque en realidad el fisco me está, de manera directa, me está alcanzando a mí, ¿sí? Está gravando mi capacidad contributiva de manera directa. Sin embargo, también este criterio de traslación económica tampoco se utiliza hoy en día para diferenciar a los impuestos directos y a los impuestos indirectos. Cristian, te pido si podés pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, por último, tenemos el criterio de la apreciación de la capacidad contributiva. Y este es el criterio que se utiliza para diferenciar a los impuestos directos y a los indirectos. Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, la capacidad contributiva es la capacidad económica para contribuir al sostenimiento del Estado, y es eso lo que obviamente lo que tiene en cuenta el fisco para alcanzar a un contribuyente o no, ¿sí? Es decir, la capacidad contributiva dijimos que es la causa para que nazca el impuesto. Entonces, ¿cuándo un impuesto es directo? Cuando lo que se alcanza son las manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva. Es decir, cuando lo que se está gravando son las rentas, por ejemplo, que tenga un sujeto, o los bienes que tenga un sujeto, es decir, el patrimonio. Y el ejemplo que estamos teniendo justamente es el que venimos mencionando, el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Está teniendo en cuenta, está gravando la capacidad contributiva de manera inmediata, ¿sí? A una determinada persona, a un determinado sujeto. En cambio, van a ser entonces impuestos indirectos aquellos que no tengan en cuenta estas manifestaciones de capacidad contributiva inmediata, ¿sí? Entonces, acá tenemos el impuesto al valor agregado como el principal ejemplo del impuesto indirecto, ¿sí? Es decir, no se está teniendo en cuenta la capacidad contributiva de manera inmediata. Se tiene en cuenta, sino más bien a través de los gastos o a través de los consumos que realizan estas personas. Bueno, entonces hasta acá tenemos lo que son los impuestos y cómo se encuentran clasificados, es decir, los tipos de impuestos y las características que tienen que cumplir cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, creo que con la hora estoy bien, así que no sé si querés continuar vos, Eduardo, o... A ver, hagamos una cosa, Lucia, claro, viste, para que no quede después tan lejos la pregunta que se efectúe de lo que vos dijiste, como para que esté más fresco. Cristian, ¿tenemos alguna pregunta sobre este tema? Edu, Fiore, por ahora no. Sí. Bueno, perfecto, entonces. Entonces, bueno, lo que haríamos es seguir con la segunda parte de la clase, ¿sí? Bueno, y la segunda parte de la clase arrancaría yo hablando de los tributos restantes, digamos, que nos quedan por delante. A ver, con Fiore, digamos, vimos de una forma muy clara lo que son los impuestos. Recordando que el efecto fundamental, digamos, y la nota distintiva que tienen es la ausencia de contraprestación del Estado respecto al contribuyente que lo paga. Fiore lo dijo muy claro, si me permiten, a ver, para retirar un poquito más, para tratar de fijar el concepto, es decir, ¿cuál es, digamos, lo que va a diferenciar el impuesto de cualquier otro tributo? Que el Estado no se ofrece a brindar ninguna contraprestación respecto al contribuyente que abonó ese tributo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los otros dos tributos, donde, digamos, el origen del pago de esa suma de dinero que se le deuda al Estado está dado por una actividad estatal, ¿sí? La diferencia del impuesto, que es donde no hay, digamos, no hay esta actividad previa del Estado, tenemos
digamos, tenemos dos tributos en los cuales va a haber una actividad estatal, digamos, que se va a originar. Vamos a empezar primero por las tasas, entonces, ¿no? Las tasas son un tributo muy viejo, digamos, y se remontan también a la época del absolutismo, porque eran servicios que prestaba el Estado en forma coactiva. Es decir, los ciudadanos no eran libres de elegir si ese servicio lo querían o no. Tenían que pagarlo. Entonces, digamos, el rey o el monarca absoluto lo cobraba, los particulares lo abonaban, ¿sí? Bueno, eso después llega hasta nuestros días de otra forma. Hoy en día vamos a decir que la tasa, digamos, es un tributo que tiene en común con la definición que dio Fiore todo, con la particularidad que el Estado, a cambio de ese cobro, va a prestar una actividad o un servicio que va a poder ser individualizado en el contribuyente, ¿sí? Es decir, la nota distintiva de la tasa es que hay una actividad, en realidad, o un conjunto de actividades, y se puede prestar un servicio o un conjunto de servicios respecto del contribuyente del tributo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, se nota la diferencia, se entiende la diferencia, ¿no? En el impuesto el Estado no hace nada, en la tasa el Estado brinda un servicio que va a tener, digamos, una particularidad, y es que no necesariamente va a significar para el contribuyente una ventaja económica. Puede ser que signifique, puede ser que no lo signifique, ¿sí? Bueno, cuando aparecen, digamos, a lo largo del siglo XX, una primera duda que hubo es qué eran las tasas. A ver, el Estado presta un servicio, pero ¿por qué algunos servicios van a tener naturaleza tributaria y otros no? ¿Se entiende? Es decir, no todo servicio que presta el Estado y cobra a cambio de él, digamos, es una tasa. Tenemos las tarifas, por ejemplo, ¿no? Tenemos los precios que también se pagan. Bueno, entonces había una duda muy fuerte acerca de qué eran las tasas. Esta duda la va a definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del año 1956, que es Banco de la Nación Argentina con Municipalidad de San Rafael. ¿Cuáles eran los hechos en este caso? A ver, la municipalidad le quiere cobrar al Banco Nación alumbrado, barrido y limpieza. La municipalidad toma en cuenta, digamos, la evaluación fiscal del inmueble del banco, ¿sí? En San Rafael. El banco plantea la inconstitucionalidad de esto. ¿El banco qué es lo que va a decir? En primer lugar, que el Banco Nación pertenece a la Nación Argentina. Por lo tanto, no se puede gravar algo que pertenece a la Nación. Digamos, un municipio no podría hacerlo. Y después va a decir que supongamos que sí puede, digamos, lo que tiene el banco es en función de la prestación del servicio que efectúa la municipalidad. Ellos dicen que la municipalidad lo que se está cobrando es desproporcionado, porque toman en cuenta no el costo del servicio de limpieza, sino cuánto vale la manzana donde está ubicado el banco, ¿sí? Bueno, el tema llega a la Corte, y la Corte, digamos, que venía de fallos contradictorios y que a veces decía que eran tributos, a veces decían que no eran tributos, va a entender, digamos, que las tasas tienen naturaleza tributaria, ¿sí? Como tiene naturaleza tributaria, no necesariamente se van a cobrar en función del costo del servicio, sino, como, digamos, utilizando una expresión que Fidel utilizó varias veces, en función de la capacidad contributiva, digamos, en este caso, del Banco Nación, ¿sí? A ver, digamos que hay infinidad de servicios que el Estado presta y brinda, y no todos tienen una naturaleza tributaria, ¿sí? A ver, supongamos, por ejemplo, ¿cómo saber cuáles tienen naturaleza tributaria y cuáles no? A ver, una característica que tienen las tasas es que no requieren que sea el propio Estado el que presta ese servicio. Puede ser un particular, ¿sí? Un ejercicio que uno podría hacer, digamos, de algo que es de público conocimiento y que todos sabemos, es qué pasa si no pagamos la luz. Digamos, si dejamos de lado la boleta de Norte y de Sur durante 2 meses, 3 meses. Digamos que es muy sencillo imaginarse qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En el momento dado va a venir un aviso de corte, en otro momento dado no van a cortar la luz, ¿sí? Perfecto.
Supongamos que no pagamos Metrogas. No lo pagamos 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, en un momento determinado nos van a intimar y en otro momento nos van a quitar el medidor. Bárbaro. ¿Qué pasa si no pagamos internet? Lo mismo. Si no pagamos el teléfono, lo mismo. Ahora bien, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y algunas partes del Gran Buenos Aires, ¿qué pasa si no pagamos el servicio de agua? Es decir, ¿qué pasa si decimos, bueno, no voy a pagar? AISA no pienso abonar. Y en realidad, no van a venir de AISA, digamos, con unas tenazas, unos martillos, y nos van a romper la cañería, y se van a llevar la bañadera, y se van a llevar la bacha de la cocina. No lo van a hacer porque el servicio de agua es coactivo. Es decir, yo lo recibo, me guste o no me guste, y tengo que pagar por él. ¿Se entiende? El Estado me lo va a dar. ¿Qué es lo que hace el Estado en esos momentos? A ver, ¿cómo se garantiza el cobro del Estado? Por vía del juicio de ejecución fiscal. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre con la luz, el gas, el teléfono, internet, en materia de agua, digamos, el Estado, ya sea, a ver, lo hace AISA, que es estatal, pero también lo hace Aguas Argentinas, que es privada, ¿no? Por vía de ejecución fiscal, digamos, tiene que efectuar el cobro de los montos adeudados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el servicio de agua tiene naturaleza tributaria, a diferencia de los otros servicios, ¿sí? Si Edenor mañana es estatizado, va a seguir siendo, no va a tener características tributarias en tanto en cuanto se siga cobrando tal como se viene haciendo hasta ahora. Entonces, ¿por qué? A ver, porque los tributos, recordamos, tienen una nota fundamental que los distingue de cualquier otro tipo de recurso, que es la coacción. Si no hay coacción, no hay tributo. Entonces, si un servicio el Estado no lo impone, a ver, no lo impone de una forma así coactiva, y no estamos ante un tributo. ¿Sí? Entonces, bueno, en primer lugar, las tasas tienen carácter tributario. Como tienen carácter tributario, la segunda característica va a ser que deben ser establecidas por ley. ¿Sí? Y acá también hay una diferencia del tipo sustancial con respecto al resto de los servicios públicos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero la luz, si yo quiero el gas, si yo quiero el teléfono celular o quiero tener internet, firmo un contrato, ¿sí? El que va a regular, digamos, el marco de ese contrato es el Poder Ejecutivo. En cambio, cuando es una tasa, digamos, por naturaleza tributaria, solamente se pueden ser aplicadas a partir de una ley en sentido formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso. ¿Se entiende? Entonces, primera característica de las tasas, primera característica esencial, es que las tasas tienen carácter tributario. Segunda característica fundamental, deben ser establecidas por ley, ¿sí? Tercera característica. Bueno, vamos a ver que el hecho generador está integrado por una actividad que es efectivamente prestada por el Estado. Y esto es fundamental, ¿no? Es decir, esa actividad tiene que ser prestada en forma efectiva. Es decir, no basta que sea potencial. ¿Se entiende? El Estado tiene que prestar ese servicio para poder pretender cobrarlo por vía de estos mecanismos. Entonces, ¿qué sucede si el Estado no presta este servicio? Bueno, el contribuyente está en condiciones de negarse a pagar o acceder a la justicia, digamos, planteando que es incorrecto que el Estado, digamos, de alguna forma pretenda el pago de esas sumas si no le brinda el servicio correspondiente. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a ver otra característica, digamos, de las tasas, que es la divisibilidad del servicio. Y esto es fundamental, digamos, es un punto medular en este concepto. ¿A qué hace hincapié, digamos? ¿A qué está haciendo referencia esto de la divisibilidad del servicio? Digamos, a que debe poder visualizarse cuál es el contribuyente que está recibiendo este servicio por parte del Estado o también, digamos, por parte del concesionario que lo está prestando. A ver, hay servicios que se brindan o que brinda el Estado que son indivisibles. ¿Qué significa esto? Que uno no sabe bien quién es el que lo está recibiendo. ¿Sí? Por ejemplo, en educación es fácil ver.
¿quién recibe el servicio de educación? Y los que van a la escuela pública, a la universidad estatal, digamos, fácil, no es muy complejo. ¿Quiénes son los que reciben los servicios estatales de salud? Y los que asisten al hospital público, bárbaro. ¿Quién recibe el servicio de defensa nacional? Es decir, ¿a quién protege el ejército? Y ahí se complica, porque en realidad no hay una persona en especial que tenga derecho a tener más protección que los demás en las fronteras. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el Servicio de Defensa Nacional es indivisible. Bueno, en la tasa tiene que poder visualizarse quién lo está recibiendo, quién está recibiendo este servicio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver algunas tasas, ¿no? Cómo funciona esto. En alumbrado, barrio y limpieza, ¿quién va a ser el que recibe el servicio y por lo tanto el contribuyente? Y el propietario de un inmueble, ¿sí? La tasa de justicia, digamos, un tributo que es muy conocido por los abogados, La tasa de justicia la va a pagar el actor, ¿no? Y la termina pagando en costas el que pierde. Es decir, digamos, pero son personas que se visualizan, no es que uno paga por algo que no sabe si recibió. Bueno, sobre esto también hay un fallo clarísimo de la Corte que prácticamente, digamos, no dejó más lugar a dudas. El fallo es del año 1989 y se llama Compañía Química Sociedad Anónima contra Municipalidad de la Ciudad de Tucumán. A ver, vamos a los hechos también, ¿no? ¿Qué sucedía en este caso? Digamos que la municipalidad empieza a cobrar una tasa por aquellos servicios que se prestan a la comunidad en su conjunto, que tenían que pagar todos los comerciantes. Es decir, la municipalidad que decía que había servicios que prestaban en forma concreta a algunas personas, ut singuli, la expresión que utilizan en el fallo, y hay servicios que se prestan para toda la comunidad, no solamente para una persona concreta. Ut universalis, también siguiendo el lenguaje del fallo. ¿Cuál sería un ejemplo de un servicio de estos así que es para todos? Las plazas, digamos, el mejoramiento de la vía pública, el embellecimiento de la ciudad. La municipalidad que decía, bueno, que cuando se embellece la ciudad, quizás no es un servicio particular a uno, sino es a toda la comunidad. Entonces es lógico que toda la comunidad pague. ¿Se entiende? Bueno, compañía química pone el grito en el cielo y dice, no, pará, a ver, esto no es una tasa. Porque el servicio, si se lo prestan a todos, ¿por qué lo tenemos que pagar los empresarios? ¿Por qué solamente nosotros? Bueno, el tema llega a la Corte, ¿no? En el año 89. Y el fallo es muy claro, tan claro, que, digamos, no deja mucho lugar a duda. La Corte entiende que primero, que un Estado tiene que estar en condiciones de aplicar el tributo que pretende gravar, ¿sí? Entonces, analiza si, en virtud de la Carta Orgánica del municipio de Tucumán, estaban en condiciones de imponer este tributo. Y segundo, al analizar el tributo, ¿qué es lo que ve la Corte? ¿Qué es lo que señala, mejor dicho? La Corte va a decir que tiene que haber una prestación que tiene que ser concreta, efectiva e individualizable. ¿Se entiende? No potencial. El servicio tiene que ser concreto, tiene que ser efectivo y tiene que poder individualizarse el contribuyente que lo está recibiendo. De modo tal que considera que esta tasa por servicios extraordinarios que cobra el municipio es inconstitucional. Bueno, otro tema más. A ver, otra característica de las tasas, ¿sí? Vamos a carga de la prueba. Es decir, ¿quién tiene que acreditar si se presta o no el servicio? Y en esto hubo una evolución a lo largo del siglo XX. Es decir, a ver, la materia tributaria es una materia que empieza a tener un poco de auge, si es que alguna vez tuvo auge o si es que ahora lo tiene, digamos, con la evolución del tiempo. En un principio, digamos, el derecho tributario no tenía autonomía propia. Creo que ni tampoco el derecho administrativo, el derecho público en general. Todo se englobaba dentro del derecho privado. Y en derecho privado, digamos, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene el deber de acreditar algo? Y siempre el actor, siempre, digamos, el que alega tiene que demostrar, ¿sí? Este criterio también se empleaba en materia tributaria.
A ver, un municipio, una provincia, iban a cuestionar que ellos prestaban un servicio? Nunca. ¿Quién es el que va a cuestionar siempre? El contribuyente. Entonces recaía sobre el contribuyente la obligación de demostrar que ese servicio no había sido prestado por el Estado. ¿Sí? Bueno, esto funciona de esta manera hasta el año 1969. En un fallo que es muy significativo, que es Llobet, Conelie y B larga de Delfino contra Provincia de Córdoba. Fallo de Corte Suprema, ¿no? Llobet de Delfino. Todos los fallos que mencionamos son los fallos clásicos del derecho tributario. Con lo cual, digamos, a ver, nosotros después los podemos enviar, pero si googlean 2 segundos aparecen, pues son los fallos, digamos, que como son los más, digamos, los más representativos, los más analizados, es fácil encontrarlos, ¿sí? Les repito el nombre por las dudas. A ver, Llobet, Conelie, Belarga, de final, de Delfino, con provincia de Córdoba. Llobet de Delfino, a ver, era una mujer que tenía un campo en Córdoba. Y tenía otro campo en San Luis, ¿sí? Esta mujer, ¿qué hacía cuando empezaba el invierno? Enviaba el ganado de una estancia a otra, ¿sí? A pastar por el tema del invierno y por el tema que los pastos de Córdoba no eran tan buenos durante esa época del año. La provincia le exigía, para trasladar el ganado de un punto a otro, 2 cosas. Primero, que pagara un anticipo del impuesto a las actividades lucrativas, presuponiendo que el ganado se movía porque lo iba a vender. Y en segundo lugar, tenía que comprar unas guías que eran, digamos, esas guías se llamaban guías, ¿no? Eran por un tema de un control diario animal, ¿sí? Llobet de Delfino cuestiona esto y dice 2 cosas. Dice, primero, ¿por qué la provincia tiene que pensar que yo voy a vender lo que estoy moviendo si simplemente va a pastar a otro lugar? Y después dice que la provincia en realidad no prestaba un servicio de sanidad animal. Y de hecho, esas guías para el transporte se compraban en la comisaría del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿qué servicio puede prestar la policía respecto de sanidad animal? La provincia lo que va a decir es decir, bueno, a ver, perfecto, demostralo. Si vos decís, si vos sostenés que nosotros no brindamos ese servicio, perfecto, demostralo. El tema llega a la Corte, y la Corte, ¿qué es lo que va a sostener en el año 1969? La Corte lo que va a decir es que la prueba, digamos, que es prueba negativa lo que le están pidiendo que dice Llobet de Delfino. Probar que algo no sucedió nunca. ¿Cómo se prueba que algo no existe? Digamos, muy difícil. Digamos, es muy complejo. Es mucho más fácil probar que algo sí existe. La Corte después se pregunta, a ver, entre ambas partes, ¿no? ¿Quiénes están en mejor condición para demostrar si que algo funcionó o qué sucedió? Y la Corte entiende que el Estado tiene más herramientas y por las dimensiones que maneja, muchas más facilidades para demostrar que ese servicio está siendo prestado, ¿sí? Con razón, entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que se produce? La inversión de la carga de la prueba. A partir de Llobet de Delfino con provincia de Córdoba del año 1969, queda claro que que es el Estado el que tiene que demostrar que presta el servicio cuando un contribuyente sostiene lo contrario. Entonces, supóngase que en una municipalidad que está en Buenos Aires, una persona manifiesta que no quiere pagar alumbrado barrio de limpieza porque no pasa el camión de la basura. Bueno, la carga estaría por el lado del municipio a partir de este fallo, ¿sí? Una pequeña particularidad, ¿no? Que tiene una pequeña digresión, a ver, como para no hacerlo tan denso esto. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país en materia tributaria? Muchas veces los contribuyentes no son muy amigos de acceder a la justicia, porque consideran que la justicia no funciona, que siempre le da la razón al Estado, que es una pérdida de tiempo y que eventualmente va a ocasionar revanchas por el lado de, digamos, de los fiscos, ¿sí? Bueno, menos mal que el derecho laboral no tuvo los mismos miedos, ¿no? Porque si no, no existiría, digamos, nunca se hubiera planteado.
El tema es que en nuestro país muchas veces la materia tributaria, el contribuyente no es cuestionador de decisiones estatales. A ver, tal vez también muchas veces porque no tienen los papeles en orden. Pero bueno, seguimos. Tenemos entonces hasta ahora, vamos a hacer un breve repaso. Características fundamentales de las tasas. En primer lugar, que tienen carácter tributario. En segundo lugar, que deben ser establecidas por ley. En tercer lugar, que el hecho generador esté integrado por una actividad efectivamente prestada por el Estado. Tenemos también la divisibilidad del servicio y la carga de la prueba. Vamos a otra característica de las tasas, que es la inherencia del servicio a la soberanía estatal. Y acá, esto es medio complejo de entender. Es decir, a ver, ¿por qué el servicio de agua tiene naturaleza tributaria? ¿Sí? ¿Y por qué la luz no? Y no hay una respuesta que sea muy clara, no hay una respuesta, que uno pueda dar que sea concluyente, pero que en realidad queda dentro de las facultades discrecionales del legislador. El legislador entendió, por ejemplo, que el servicio de agua es más importante que el de luz. Por eso se brinda en forma proactiva, por eso se lo coloca bajo el paraguas, de una prestación tributaria. Entonces no hay una respuesta racional que sea, no hay una regla que sirva para todos los casos. Lo que sí podemos decir, es que es un criterio estatal, establecer que este servicio va a tener esta categoría. Bueno, seguimos. Otra característica de las tasas, que es la falta de importancia del destino de lo recaudado. Es decir, cuando el Estado recauda, una determinada suma por la prestación de un servicio, no necesariamente esa suma tiene que estar destinada a financiar el servicio que se está brindando, ¿sí? Por ejemplo, cuando la gente paga alumbrado, barrio y limpieza, no necesariamente lo que se recauda por ese concepto tiene que ir a financiar el servicio. Puede financiar otras cuestiones. ¿Se entiende? No es imprescindible que vaya para lo que se está recaudando. Y también, algo que la Corte ha señalado muchas veces, es que no importa el nombre que tenga el tributo. A ver, muchas veces, ¿qué es lo que se pone como nombre? Se pone como nombre tasa porque es más marketinero el tema de la tasa que el tema del impuesto. Porque en el impuesto, el Estado, ¿qué te está diciendo? Te voy a cobrar, no voy a hacer nada por vos. En la tasa, el Estado dice, está bien, te estoy cobrando, pero a ver, es justo porque estoy haciendo algo por tu lado. Muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se disfraza impuestos por tasas, ¿no? Un caso muy común hoy en día es el caso de los municipios que hacen la tasa de abasto, se llama en algunos lados, que básicamente, lo mismo de Llover Delfino, ¿no? Son tasas en las cuales las municipalidades se comprometen a realizar servicios sanitarios. Y muchas veces se cobran estas tasas a camiones que van por una ruta que pasan por un municipio. Claro, uno diría, ahí no es en realidad, no está cobrando por un servicio de control de bromatología, lo que en realidad está cobrando es un impuesto al tránsito, que es inconstitucional. Bueno, la Corte lo que ha dicho, no importa qué nombre se le ponga a la tasa, se le puede poner tributo, derecho, gravamen, Federico, el que ustedes prefieran. Lo único que interesa, lo único que es importante, es que el Estado que lo va a aplicar esté en condiciones de cobrarlo, ¿sí? Y llegamos a la última de las características de la tasa, que es bastante importante, que es, que en la tasa el contribuyente no tiene por qué obtener una ventaja económica, ¿sí? Y esto es fundamental. Es decir, porque el Estado, ese servicio coactivo que le va a brindar al particular, no es necesariamente va a significar para el particular una ventaja económica, ¿sí? Supongamos una persona que se compra un departamento en Puerto Madero y lo compra como inversión. No piensa habitarlo, no piensa darlo en alquiler, ¿sí? Es decir, no habita nadie. Esa persona va a tener que pagar un alumbrado, barrio y limpieza, que es una fortuna. Va a tener que pagar un servicio de agua que va a ser, pero monstruoso. Porque en ambos casos, lo que se toma en cuenta es el valor del inmueble.
Es decir, claramente eso le produce una pérdida, ¿entiende? Igual lo tiene que pagar. Digamos, esto, digamos, ¿cómo decir, no? La falta, digamos, de ventaja económica que puede producir la tasa, ¿saben quién la tiene muy clara, muy clara? Los propietarios de estacionamientos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. También porque pagan por la superficie que poseen, ¿no? Y el lugar. Entonces, imaginemos en un estacionamiento, en un microcentro, ¿cuánto es el agua que consumen? Podrá ser que laven algún auto, poco y nada. Bueno, tienen que pagar en función de la evaluación. O en el caso de los cines, ¿no? También, un cine que está en el microcentro pagan fortuna. Bueno, en todos estos casos, digamos, no interesa que ese servicio no le genere un beneficio. Porque la característica de las tasas precisamente es esa, que no es imprescindible que haya un beneficio para los contribuyentes. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de las tasas, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos de tasas solamente. Tenemos, por un lado, las tasas jurisdiccionales y por otro lado, las tasas administrativas, ¿sí? Las tasas, a ver, ojo, estamos hablando de tasas jurisdiccionales, no judiciales. Se entiende la diferencia, ¿no? Jurisdiccional significa, digamos, que se brinda un servicio que resuelve conflictos, pero que no necesariamente sea perjudicial el que está prestando ese servicio. Tenemos como ejemplo de tasas jurisdiccionales la tasa de justicia, digamos, que se cobran los juicios contradictorios, y tenemos la tasa por la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo bastante sui generis. ¿Por qué? Porque tiene función jurisdiccional, es un tribunal, pero cuenta con un par de particularidades. Una, que los jueces no son todos abogados. Hay jueces abogados y jueces contadores. Y la segunda, digamos, la segunda característica así extraña, es que no pertenece al Poder Judicial, sino que se encuentra dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Por eso hablamos de tasas jurisdiccionales y no de tasas judiciales. Luego, tasas administrativas tenemos un montón, a ver, y son muy diversas. Y además nosotros pagamos, digamos, muchas veces las pagamos y no nos damos cuenta. En primer lugar, tenemos las que derivan del Poder de Policía Estatal. Por ejemplo, cuando hay un servicio de control, cuando hay un servicio de inspección, todo eso. Y es en base al uso del poder de policía. ¿Vieron, por ejemplo, los controles que se efectúan en los ascensores que los realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Y ahí tenemos una tasa que deriva del poder de policía estatal. Se paga por ese servicio que presta el gobierno de la ciudad. Más allá que no tenga una ventaja económica. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, digamos, una tasa que tiene una significación económica muy grande es seguridad e higiene, que deben pagar los locales por las inspecciones que se efectúan, digamos, para controlar los ambientes en los cuales se desarrollan actividades económicas por parte de los particulares, ¿sí? Bueno, tenemos también las tasas que se cobran por la inscripción en los registros públicos. Por ejemplo, cuando se va al registro civil o cuando se hace cualquier trámite, hay que pagar una suma de dinero, ¿sí? A ver, aquella persona que va a anotar a alguien, las personas cuando se van, digamos, quieren inscribir un divorcio, un matrimonio, lo que fuere, tienen que pagar una tasa. Ahí cuál es el servicio que les presta el Estado. Y el servicio de identificación, ¿no? Claramente. Más allá de que haya ventaja o no. Por ejemplo, cuando alguien va a sacar el DNI, tiene que pagar una suma de dinero. Bueno, esa suma de dinero es una tasa. Cuando alguien quiere sacar el pasaporte para poder viajar al exterior, hay que pagar también. Bueno, también uno está pagando por el servicio de identificación que le brinda el Estado, ¿sí? A ver, ¿siempre hay que pagar? No, no siempre. Digamos, si uno demuestra que no tiene dinero con un certificado, evita pagar. ¿Se entiende? Porque la tasa que es un tributo. ¿Sí? Bueno,
También tenemos como por actuaciones administrativas, hay otras tasas. ¿Vieron, por ejemplo, que en algunos lugares cuando se van a tramitar un oficio, digo, aquellos que quizás ya estén trabajando, digamos, ya sea que trabajen en un estudio, en tribunales o administración pública, vieron que, por ejemplo, que en algunos lugares se cobra una suma de dinero por tramitar un oficio? Bueno, eso sería una tasa, ¿sí? Cuando se va a la Inspección General de Justicia, eso son tasas. Eh, También hay tasas, digamos, por ejemplo, a ver, el tema de los fallecimientos, cuando se va a enterrar a una persona en un cementerio de la ciudad, hay que pagar una suma de dinero. También estamos ahí ante una tasa. Y por último, tenemos también que se cobran tasas por servicios aduaneros. La aduana, por ejemplo, brinda el servicio de estadística, que es el control de las importaciones y exportaciones, brinda un servicio de depósito que le presta cuando facilita los containers a aquellas personas que se están dedicando al comercio exterior, en los depósitos fiscales, presta una tasa de servicios extraordinarios. Todas estas tasas no significan servicios que pueden significar una ventaja para los contribuyentes, ¿sí? Pero bueno, igual van a tener que pagar. Si les guste o no les guste, sea ventaja o no sea ventaja. Bueno, siguiente tema, y siempre dentro de este rubro de las tasas, ¿no? Tenemos la grabación de las tasas, que, es decir, otra vez, ¿cuál es la polémica que se hace? La polémica es, cuando el cobro de algo es obligatorio y es compulsivo, ¿cuál es la justificación que hay para eso? Es decir, ¿en qué se basa, digamos, para calcular cuánto es lo que tiene que pagar un contribuyente? Bueno, tenemos acá entonces que ha habido una evolución de la doctrina, digamos. Por ejemplo, esta evolución va marcando cierto cambio. En un principio, la justificación era parecida a los tributos, ¿no? Cuando hablamos de tributos, la ventaja. Es decir, acá es más fácil de visualizar. El Estado le está prestando un servicio al contribuyente. No solo le presta un servicio, sino que puede individualizar a quién es el contribuyente. Entonces, la primera justificación, como mostró la doctrina, era que el contribuyente tenía que pagar en función de la ventaja económica que obtenía. ¿Sí? Disculpen. ¿Con qué choca esta teoría? Con que muchas veces los que consumen servicios estatales no son las personas con más dinero, es decir, no son las personas que están en mejor condición de enfrentar esto. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, las personas que van al hospital público, ¿vieron que en algunos hospitales se les cobra un bono por la atención médica? Bueno, eso también es una tasa por un servicio que está prestando el hospital. Pero, a ver, ¿cuál es el tema? Que no siempre hay ventaja económica, a veces esa pérdida, ¿sí? Perfecto. Segundo criterio que, digamos, se empezó a poner así, digamos, en discusión, fue el costo. Es decir, tener en cuenta cuánto le sale al Estado o al concesionario brindar ese servicio que por esta vía tributaria se le está cobrando. A ver, acá también es muy complejo. A ver, ¿cuál es digamos, la primera dificultad? Es saber cuánto le cuesta al Estado brindar un servicio. Por ejemplo, el servicio, a ver, pongamos un servicio que brinde el Estado, como para el servicio de identificación, dijimos, ¿no? El registro civil, perfecto. Los empleados del registro civil, los sueldos los liquida el gobierno de la ciudad, como los sueldos de todos los empleados del gobierno de la ciudad. Entonces, es difícil calcular cuánto le sale al registro civil algo, porque el registro civil no maneja el presupuesto ese. Digamos, maneja un presupuesto infinitamente más acotado que deja por fuera los sueldos. ¿Se entiende? Entonces, hablar de costo cuando es el Estado es muy difícil. Prácticamente no se puede, el Estado no tiene mecanismos que permitan establecer, digamos, a cuánto va a ascender el desarrollo de una tarea concreta. Bueno, llegamos ya al criterio que se emplea hoy en día, que no hay dudas y que todo el mundo acepta, que es el criterio de la capacidad contributiva. Es decir, las tasas se van a cobrar no en función del costo, no en función de la ventaja recibida por el particular que pueden existir, sino a partir de una manifestación de riqueza que exhiba el contribuyente. Es decir, el contribuyente, digamos, en virtud
de una cierta riqueza que él posea, va a tener que pagar por ese servicio que el Estado le está brindando. Lo pongo un ejemplo para que sea más claro que algo dijimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nombrado barrio de limpieza, ¿cuál es esa manifestación de riqueza que el Estado toma en cuenta al momento de calcular lo que el contribuyente tiene que abonar? Y la evaluación fiscal del inmueble, ¿sí? Muchas veces, a ver, ¿qué es lo que se dice rápido y mal? Los metros cuadrados. No, porque un metro cuadrado en Palermo Chico no es un metro cuadrado en cualquier otra parte de la ciudad. Es evaluación fiscal del inmueble. Esa es la manifestación de riqueza que eligió el legislador para gravar por el servicio de alumbrado barrio de limpieza. ¿Sí? Tasa de justicia. ¿Cuál es la manifestación de riqueza que se elige? Y el monto que esté involucrado en ese juicio. ¿Se entiende? En el servicio de agua tenemos también la evaluación fiscal del inmueble. Por ejemplo, la tasa de estadística en la aduana se hace en función del valor de la mercadería que se está importando o exportando. ¿Sí? Digamos, se toma en cuenta cualquiera de esos valores. Entonces, ¿se entiende? Entonces, la tasa se abona en función de la capacidad contributiva. Y si la persona no posee capacidad contributiva, no tiene que pagar. Acá hay un tema que, a ver, muchos ya lo deben saber porque muchos deben estar trabajando en tribunales o en, digamos, en la profesión, que es, en un juicio, si una persona no puede pagar tasa de justicia, ¿qué es lo que tiene que hacer? El beneficio de litigar sin gastos. ¿Y qué es el beneficio de litigar sin gastos? En definitiva, es demostrar que la persona no posee capacidad contributiva para afrontar el pago del tributo que debería abonar con motivo de la actuación judicial. ¿Sí? Bueno, con esto ya tenemos entonces, o más o menos, ahí definido de qué trata las tasas. Vamos a ir entonces, ahora sí, al tercer de los tributos, que es la contribución de mejoras, ¿no? Perdón, que son las contribuciones especiales. Acá, en las contribuciones especiales, hay un par de características que son fundamentales. Es decir, ¿cuáles son las características? También hay un servicio o actividad del Estado respecto de un contribuyente que puede ser perfectamente individualizado. ¿Sí? Es decir, el Estado está brindando un servicio a un particular y ese particular puede, digamos, se puede identificar quién es. En esto es igual que las tasas. La diferencia sustancial, ¿cuál es? Que acá se garantiza que hay una ventaja económica para el contribuyente. ¿Sí? Es decir, en estos casos, el contribuyente va a tener una ventaja económica que no existía, digamos, en el caso anterior. Entonces, también, ¿cuál es otra característica? Que entre el beneficio y lo que se cobra tiene que haber una relación. Una relación que no significa necesariamente que estamos hablando de, a ver, no estamos hablando necesariamente de que haya una relación de costo directa, pero el Estado tampoco puede cobrar algo que esté muy disparatado en función del beneficio adquirido por el contribuyente. ¿Sí? Bueno, a ver, dentro de las contribuciones especiales tenemos dos tipos. El primer tipo es la contribución de mejoras, que es la obra pública, ¿no? Que es cuando el Estado realiza esa actividad o servicio que presta respecto a un contribuyente, se concretiza en la obra pública. A ver, en un barrio, ¿cuál es el efecto concreto de que el Estado asfalte las calles? A ver, no es muy difícil de imaginarse, ¿no? Se incrementa el valor de las propiedades. Bárbaro. Supongamos que el Estado lleva la red cloacal a un lugar donde no había. O que el Estado, por ejemplo, lleva la conexión de gas natural a un lugar donde no existía. O que el Estado de repente hace una ruta que conecta a un pueblo que estaba medio perdido. ¿Sí? O sea, que había un camino de tierra que era intransitable y que le impedía a la gente sacar la producción local o trasladarse a otros lugares. En todos estos casos, ¿cuál va a ser digamos,
la consecuencia directa del accionar público. Y es fácil saber, ¿no? Es fácil de entender. Es una ventaja económica, claramente. Ya sea una persona que se le falta una calle que cuando llueve se inunda, ya sea alguien que recibe la cloaca, ya sea alguien que se conecta con el gas, ya sea un pueblo que recibe digamos, una ruta, eso se traduce en una ventaja económica, ¿sí? Bueno, esto es la contribución de mejoras. El contribuyente, digamos, si como consecuencia la obra pública no tiene una ventaja económica, puede negarse a pagar, ¿sí? ¿Cuándo habría, por ejemplo, cuándo una persona podría decir, no, a mí esta obra pública no me implica una ventaja? Supongamos que a alguien le construyen una autopista a 10 metros de la ventana. Y después viene el Estado y dice, bueno, tenés que pagar. Y puede decir, no, querido, no. A ver, claramente soy más pobre que antes. Bueno, esto va a ser una cuestión de prueba. Si el contribuyente logra demostrar que su propiedad vale menos que lo que valía antes, puede evitar el pago de la contribución de mejoras, ¿sí? Bueno, también una cuestión que acá es fundamental es el tema de la razonabilidad entre lo que va a pagar y el costo del servicio. Es decir, ¿en base a qué se va a calcular lo que tiene que pagar? Se va a calcular en base a la ventaja económica obtenida, ¿sí? Supongamos que una persona tiene una vivienda en un barrio, calle de tierra. Y para hablar en dinero argentino, la vivienda valía antes $50.000, hablando así en plata nacional. Después de la obra vale 55.000. Bueno, esos $5.000 de diferencia son un límite para el Estado. El Estado no puede cobrarle más del 33% del mayor valor adquirido por la propiedad. ¿Por qué? Porque estaría aniquilando esa manifestación de capacidad contributiva. Es decir, el tributo va a recaer sobre el mayor valor que adquiere ese bien. Puede cobrar menos de un 33% de ese mayor valor, pero nunca puede cobrar más. ¿Se entiende? Bueno, decíamos que en contribuciones especiales tenemos, por un lado, las contribuciones de mejoras. Y tenemos, por otro lado, las contribuciones parafiscales. Estas contribuciones, a ver, una aclaración, ¿no? Porque muchas veces los nombres tan similares llevan a confusión. Las contribuciones parafiscales no tienen nada que ver con los fines extrafiscales que mencionó Fiorella cuando en la primera parte de la clase. Digamos, son una cosa contraria. Fiorella cuando hablaba de fines extrafiscales, hablaba de los objetivos que tiene el Estado al momento de establecer un impuesto. Digamos que en esta materia los fines extrafiscales, digamos las contribuciones parafiscales, son aquellas que van a ser aplicadas por organismos de carácter público que no pertenecen a la administración central, ¿sí? Al no pertenecer, entonces, son organismos de carácter público que no pertenecen a la administración central. Dicho así, parece complejo, ¿no? ¿Cómo pueden cobrar tributo organismos que no son parte de la administración central? Pero vamos a ver que en realidad lo pagamos muchas veces y no nos damos cuenta, ¿sí? A ver, organismos de carácter público que no pertenecen a la administración central, por ejemplo, obras sociales, ¿sí? A ver, trabajador en relación de dependencia. ¿Puede elegir si le descuentan o no le descuentan la obra social? Y no puede, porque el empleador, por ley, tiene que retenerle ese monto, ¿sí? Ese monto es el aporte que efectúa el trabajador. Bueno, y es un aporte que hace en forma coactiva, en forma compulsiva, no es que voluntario. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una contribución parafiscal. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que el hecho que el particular tenga un servicio de salud le permite obtener una ventaja económica. Es decir, al estar en una mejor condición física, digamos que eso se mide en dinero, ¿sí? También son contribuciones parafiscales. A ver, las contribuciones sindicales cuando son obligatorias. Vieron que hay algunos gremios, usualmente el aporte gremial es voluntario. Si pasa a ser obligatorio, digamos que se convierte en una contribución parafiscal porque va a tener naturaleza tributaria. Porque el tributo es sinónimo de ¿qué? De coacción, ¿sí?
Y hay un ejemplo que los abogados no va como anillo al dedo, que es, a ver, chicos, supónganse que algún día termina la cuarentena, ¿no? Ese día que termina la cuarentena, ustedes terminan de dar la última materia. Y ya volvió toda la normalidad, les entregan el título. Perfecto. Ustedes, el día que le dan el título, ¿pueden ejercer la abogacía con el papel en la mano y hacerle juicio a todo aquel que se le cruce? Van a notar que les va a faltar algo por hacer previamente que eso, que es matricularse. Es decir, yo puedo tener el título de abogado, soy abogado, no puedo ejercer la abogacía. Porque para poder ejercer, ¿qué es lo que requiero? La matriculación. Bárbaro. Cuando se van a ir a matricular, le van a pedir el título, 2 fotos y una suma de dinero. ¿Sí? Esa suma de dinero tiene carácter de contribución para fiscal. Es decir, si no pagan, no se matriculan, si no se matriculan, no ejercen. Entonces, para ejercer la profesión en la ciudad de Buenos Aires, tengo que pagar una suma en forma coactiva. Por eso se entiende que es una contribución para fiscal la matrícula de los abogados. A ver, digamos que el Colegio de Abogados en la Ciudad de Buenos Aires no tiene tanta historia como parecería, ¿no? El Colegio de Abogados, la capital federal, fue fundado en el año 1985. Luego apenas vuelve la democracia, al poco tiempo. En forma previa, a ver, algunos quizás que trabajan en tribunales las han llegado a ver. ¿Vieron las credenciales de los tomos 1 a 5? Estamos hablando de gente muy grande. Eran unas credenciales rectangulares muy grandes de color azul, que decían Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque antes del Colegio Público de Abogados, los que pedían las credenciales era la Corte. ¿La Corte qué es lo que hacía? La Corte atestiguaba la identidad de la persona y atestiguaba que estaba recibida de abogado. Punto. ¿Sí? Año 85 se inicia el colegio público y se exige la matriculación. Un abogado de apellido Ferrari, ¿qué es lo que va a plantear? Ferrari va a decir que él hace mucho tiempo que es abogado y que en realidad esto de la matriculación a él no le interesa porque no le reporta ningún tipo de ventaja. Él se niega a pagar. Él dice, este es un invento nuevo para sacarme plata, nada más. Bueno, el tema llega a la Corte. Y la Corte entendió que la existencia del Colegio Público de Abogados no es solo para el control de la matrícula como efectuaba la Corte Suprema, sino que va más allá de eso. El Colegio de Abogados, ¿qué es lo que va a hacer? Pelea por las incumbencias, defiende a los profesionales, actúa cuando se está tratando la ley de honorarios. Entonces, toda la acción del Colegio Público de Abogados se transforma en una ventaja económica para los profesionales. De ahí que la Corte acepta la matriculación obligatoria y le da el carácter de contribución para fiscal al pago que tenemos que efectuar aquellos que queramos ejercer en la capital federal. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, en las contribuciones, lo que se recauda de contribución para fiscal, primero, lo administran organismos de carácter público, obras sociales, colegios profesionales, pero que no pertenecen a la administración central. ¿Sí? Lo que se recauda no se incluye en el presupuesto. Y tampoco es recaudado por organismos fiscales. No lo recauda la IGI, no lo recauda aduana, no lo recauda HIP ni ARBA. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos el tema de los tributos. ¿Qué recordamos? Tributos es el género y hay 3 especies. Tenemos los impuestos, tenemos las tasas y tenemos las contribuciones especiales. En el programa vemos que hay alguna suerte de ciertas cuestiones, ¿no? Que no están del todo claro cuál es la naturaleza que tienen. Un primer tema que se plantea la duda, digamos, acerca de cuál es su naturaleza, es el tema del peaje, ¿sí? Es decir, la primera duda era la constitucionalidad del peaje, por el hecho que, digamos, se puede grabar el paso de las personas. Digamos, primera duda. Segunda duda era cuál era la naturaleza jurídica del peaje, es decir, digamos, ese pago, ¿cómo lo engloba el derecho?
Bueno, como en todos estos tipos de cuestiones, la respuesta corrió por cuenta de la justicia, y en este caso puntual, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, digamos que en 2 fallos, va a delimitar perfecto, digamos, cuál es el alcance del peaje. El primer fallo es Nación Argentina con Arenera del Libertador. Es un fallo del año 1989. Los hechos. Durante la Guerra de Malvinas, se había establecido un peaje en el canal Martín García. Esta empresa, Arenera del Libertador, lo que hacía era ir a buscar arena a las playas de Entre Ríos y las traía a la ciudad de Buenos Aires. De repente se encontró con que tenían que pagar una suma de dinero por recorrer ese trecho. En base a que ellos cuestionan la constitucionalidad, digamos, de este instituto, ellos dicen que no había un camino alternativo, que si ellos no querían pasar exactamente por ahí, por el canal Martín García, se tenían que desviar muchísimo, con lo cual se les convertía en antieconómico esta actividad, ¿sí? Entonces entienden que no es constitucional. También otro argumento era, digamos, que ellos conocían el río mejor que nadie y que esto para ellos no les implicaba ninguna ventaja. Bueno, ¿la Corte qué es lo que va a decir? La Corte va a decir en este caso, en primer lugar, que lo del camino alternativo no tiene por qué ser equivalente al camino original. La Corte en el fallo pone un ejemplo, que es el túnel subfluvial. ¿Tendría sentido hacer el túnel subfluvial que une a las ciudades de Paraná con Santa Fe y al lado tener que hacer otro como camino alternativo? No, y sin embargo hay que pagar peaje. La Corte dice que lo del camino alternativo, si existe, buenísimo, y si no, paciencia. En segundo lugar, la Corte, ¿qué es lo que va a decir? El tema que se haya balizado, señalizado y dragado el río, para ellos era una ventaja económica. Es decir, la empresa, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? La empresa tenía que iluminar todo el recorrido, dragarlo, recordemos que el Río de la Plata junta muchos sedimentos en forma permanente, y señalizar, ¿sí? Bueno, 2 años más tarde llega otro fallo a la Corte, que también es de la misma empresa, los hechos son los mismos, Guerra de Malvinas, el canal, pero acá la empresa cambia los argumentos, ¿no? Con la experiencia del primer caso, va a utilizar otros argumentos. Lo que van a decir es que ellos el río lo conocían mejor que nadie, que eran barcos areneros, con lo cual los barcos areneros tienen poco calado. Entonces, el hecho que lo dragaran al río, para ellos no les significaba necesariamente ni implicaba ningún beneficio. Respecto de la iluminación y la señalización, ellos sostienen que ellos recorrieron el río mucho antes que los de la empresa lo conocieran, con lo cual ellos entienden que no hay ventaja económica. La Corte le va a responder en este segundo fallo. A ver, atención a las fechas, ¿no? Primero es 89, que es la Corte de Alfonsín de 5 miembros. Segundo fallo, año 91, en la Corte de 9 miembros de Menem. Este segundo fallo, la Corte va a decir que, a ver, si el concesionario cumplió con aquellos que se comprometió en el pliego de condiciones, está entonces en condiciones de cobrar el gravamen. ¿Se entiende? La responsabilidad del concesionario no es que gane plata, sino tiene que cumplir exactamente a lo que se comprometió. ¿Qué tenemos entonces? Un cambio de criterio muy significativo por parte de la Corte. En el primer fallo, a ver, digamos, ¿qué tipo de tributo es el peaje? La Corte dice que es un tributo. A ver, ¿podría ser un impuesto? Nunca. Porque si fuera un impuesto, lo que se grava es el tránsito y eso es inconstitucional. Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Constitución lo prohíben expresamente. Si uno se tuviera el fallo del 89, el primer fallo diría, hablan de ventaja económica. Si hablan de ventaja económica, ¿de qué tipo de tributo están hablando? Y contribución de mejoras, ¿sí? En el año 91, cuando la Corte dice que si el concesionario prestó los servicios, eso es motivo suficiente para que reclame el pago del peaje, estamos hablando de otro tributo, que es una tasa, porque ya no tiene que garantizar una ventaja económica. ¿Habrá sido casualidad? ¿No habrá sido casualidad?
pero después, desde el segundo fallo en el Libertador del año 91, se privatiza Ruta 2, se privatiza Panamericana y se privatizan todos los caminos del país. Porque a partir de ese momento, los concesionarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprometerse a cumplir con el pliego y no garantizar una ventaja económica al automovilista. Por eso, si uno toma el peaje faltando 200 metros para la barrera, y ventaja económica ninguna, ¿sí? Pero el concesionario, si está en condiciones, la autopista le puede cobrar lo mismo, ¿sí? Entonces, para nosotros, el peaje es una tasa, ¿sí? Y nos quedaría tiempo para un último caso, ¿no? Que es, a ver, que menciona el programa, que habla de las contribuciones patronales. Vieron que las contribuciones patronales son las sumas que tiene que aportar el empleador que tiene a un trabajador en relación de dependencia. Son sumas que van destinadas a la obra social, al sindicato y previsionales. También hay polémica sobre, ¿son tributos en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de tributos son? En este caso la Corte nunca los ha definido. Digamos que siempre se ha tomado la, ¿cómo decir? Se ha tomado la molestia de no nunca describir qué tipo de, primero si es un tributo y después qué tipo de tributo es. La explicación cuál sería, es muy sencilla, ¿no? A ver, recordamos que son las contribuciones patronales, ¿no? Esas sumas que el empleador aporta en paralelo a lo que el trabajador se le retiene. ¿Son tributos? Claramente son tributos, porque es coactivo y es por ley. Digamos, el empleador no es libre de elegir si quiere o no pagar. Eso, para el empleador, ¿es una tasa? Y no. El empleador no recibe ningún servicio por esas sumas que está pagando. ¿Es una contribución especial? A ver, si no recibe ningún servicio, mucho menos recibe, digamos, una ventaja económica. Entonces, ¿qué nos queda? Que es un impuesto. Muchos opinan qué cosa, que la Corte no define lo que son las contribuciones para fiscales, porque si es un impuesto, ¿qué es lo que grava? Dar trabajo. Digamos, claramente es un impuesto que recae por dar trabajo, lo cual lo convertiría en, digamos, agravaría la Constitución en sus artículos 14 y 14 bis. Por eso muchos consideran que la Corte nunca ha definido la naturaleza jurídica de las contribuciones patronales, ¿sí? Bueno, chicos, y con esto terminamos esta primera parte de la materia. Esta primera parte de la materia es finanzas públicas, que habla sobre el movimiento económico del Estado. Luego de esto ya empieza lo que es derecho tributario, ¿no? Que es la segunda parte. A ver, digamos que cuando se plantea realizar este curso, a ver, este curso lo empezamos a hablar hará 3 semanas más o menos, ¿sí? La expectativa que teníamos todos es que en 2 semanas estábamos de vuelta ahí en Figueroa Corta, ¿no? Que para junio empezaban las clases. A lo largo de estas semanas, digamos, más con un comunicado que sacó hoy la Universidad de Buenos Aires, y, digamos, y la manifestación que en breve supongo que sacará la facultad, nos da la sensación de que no va a haber vuelta a las aulas en junio. Con lo cual, en base a lo que hemos venido hablando con los chicos de la Centeno, digamos, nosotros daríamos la segunda parte de la materia dentro de un tiempito. O sea que tenemos todavía que fijar, tenemos que poner de acuerdo con los días. Pero, a ver, siempre, digamos, lo que nos han planteado los chicos de la agrupación es lo mismo, ¿no? Es la preocupación de que ustedes no pierdan el dictado de la materia. Y en esa medida, digamos, que tengan, por lo menos en la medida de lo posible, un complemento académico, ¿sí? Así que, bueno, digamos, esperamos verlos en la segunda parte. Y Cristian, en vos agradezco a la confianza que nos han tenido y el apoyo invalorable que nos han brindado tanto a nosotros como a los alumnos. Bueno, Edu, muchísimas gracias por las palabras, tanto las que tuviste recién como las que tuviste al inicio de la clase, que no te quise interrumpir para agradecerte, así que aprovecho ahora. Y nada, agradecerte también, por supuesto, por la clase, por esta primera etapa del ciclo de clases que estuvimos viendo. Yo tengo entendido que vamos a estar una semana de receso y la otra semana arrancamos con la segunda parte de la materia, ¿verdad?
Sí, tal cual. Sí, 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 Bueno. sí, sí. Yo quería crear un poco de misterio para la segunda temporada, ¿no? Viste, como Netflix. Pero, sí, que la idea es esa. Tiramos el adelanto para que ya lo tengan en cuenta y sepan que si la semana que viene, porque me adelanto a esto porque sé que pueden llegar muchos mensajes de estudiantes, qué pasó con la tutoría de tributario, qué pasó con la tutoría de tributario, entonces me adelanto e informo que vamos a tener una semanita de descanso para preparar toda la segunda parte de la materia y ya la otra semana nos vamos a largar de lleno nuevamente en los mismos horarios y en los mismos días que venimos manejando y con el cierre de este ciclo o de este curso de Derecho Tributario. Recordarles para esta semana a todos y a todas los que estén por rendir algún examen o estén cursando la materia que todos los videos que estuvimos grabando, todas las clases que estuvimos impartiendo están grabadas en nuestra página de Facebook, en la solapa de videos, también están grabadas en nuestro Instagram TV del Instagram de la Centeno. Así que nada, si quieren ir repasando, pueden hacerlo desde ahí. Cualquier duda o consulta que surja nos pueden escribir a nuestras redes y nosotros trasladamos la consulta y hacemos esa función de intermediario para que todos puedan llegar a aclarar esas dudas. Y también los PowerPoint también están disponibles, están en Conciencia Digital. Creamos una carpeta especial para esto de las tutorías que justamente se llama tutorías la carpeta. Dentro de esa carpeta vamos a la carpeta de tributario, tenemos sectorizado todas las clases que estuvimos hasta ahora y están todos los PowerPoint disponibles para que lo vayan siguiendo. No se va a ver desde Conciencia Digital la barrita que te aparece en el Zoom de aleje esta ventana, que no sabemos cómo sacarla, pero lo van a tener prolijo y lo van a poder utilizar para aclarar sus dudas y para hacer sus resúmenes y para utilizarlo como material de estudio. Sin más, Fiore, Edu, muchísimas gracias por este ciclo, por esta clase y nos reencontramos. Nosotros seguimos trabajando, Dale. pero nos encontramos con los estudiantes y las estudiantes la próxima semana. La entrante no, la otra. Buenísimo, entonces chicos, bueno, muchas gracias por todo y nos veremos entonces. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y que puedan disfrutar un poco de la tranquilidad del hogar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Chao. Chao.